Hola, bienvenidos a este tutorial de WordMac 2011. En esta primera sesión vamos a hablar sobre menús, atajos, gestión del documento, barra de herramientas, explorador multimedia y tipos de vista de documentos. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación y, como verán, nos muestra una serie de plantillas, por ejemplo, calendarios, currículos, etiquetas, propuestas, certificados, folletos, pósteres, prospectos, etc. En esta oportunidad vamos a seleccionar el documento por defecto de Word, que es una página en blanco, y a continuación vamos a seguir viendo el menú que nos proporciona Word tanto en Office para Mac como Office para Windows. Por ejemplo, acá uno tiene el menú archivo, el tan común y típico menú archivo, documento en blanco, documento desde plantilla, documento nuevo desde plantilla, abrir un documento, cerrar, guardar como, ¿sí? Todo lo que nos podría servir o tener como opción con respecto a un archivo. Por ejemplo, configurar una página, reducir tamaño de archivo, imprimir propiedades, restringir permisos, ¿sí? Por ejemplo, poner una contraseña o permisos de solo escritura, lectura. En edición, como también en todo Word, tenemos la pestaña de edición y las opciones. Las típicas opciones son cortar, copiar, ¿no? Copiar a colección de recortes, esto es algo de Scrapbook que vamos a ver más adelante. Pegar, pegado especial, pegado y coincidir con formato, borrar, seleccionar, buscar y reemplazar, ¿no? Iniciar dictado. En la pestaña ver o en el menú ver nos permite todas estas opciones, por ejemplo, los diferentes tipos de vista de página, vista borrador, diseño web, esquema, ¿sí? Habilitar cinta, por ejemplo, eso es la cinta, si se dieron cuenta. Vamos a habilitarla, ¿sí? Ahorita vamos a hablar justo sobre eso. Luego, barra de herramientas, tipos de formato estándar, formato, base de datos, barra lateral, explorador multimedia, cuadro de herramientas, que es lo que contiene estilos, citas, colección de recortes, herramienta de referencia, informe de compatibilidad. En ver también podemos seleccionar la regla, ¿sí? Encabezado, pie de página, documento, marcas, ¿sí? El zoom también. En la opción insertar podemos insertar distintos tipos de elementos como una tabla, un gráfico, gráficos inteligentes, fotos, audios, películas, imágenes prediseñadas, símbolos, formas, cuadros de texto, ecuaciones, etcétera, etcétera. En formato nos sirve esta pestaña para darle formato tanto a párrafos, letras o frases o también palabras. Acá tienes fuente, párrafo, diseño de documento, numeración y viñetas, bordes y sombreados, columnas, tabulaciones, dirección del texto, cambiar mayúsculas, minúsculas, autoformato, estilo. En fuentes tenemos todo el listado de fuentes que nos permite Word, ¿sí? En herramientas, el típico cuadro de herramientas nos permite verificar la ortografía y la gramática, buscar sinónimos, implementar guiones, ver un diccionario, consultarlo, ver el tipo de idioma en el que se ha configurado tal vez la ortografía o la gramática, contar las palabras que contiene el texto, autocorrección, control de cambios, muy solicitado, combinación de documentos, proteger el documento, marcas de seguimiento, administrador de combinación de correspondencia, ¿sí? Hacer sobres, etiquetas, macro. En tabla nos permite dibujar una tabla, insertar tablas, eliminar tablas, seleccionar tablas, combinar celdas, dividir celdas, eliminar celdas, filas, columnas. Por ejemplo, acá convertir
convertir texto en tabla, convertir tabla en texto, ordenar, ingresar una fórmula. ¿Sí? En ventanas nos permite un poco de ordenar las ventanas, por ejemplo, organizar las ventanas, traer todo al frente, maximizar una ventana. Esta pestaña que se encuentra aquí nos permite generar flujos de trabajo con Automator, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen todos los flujos que también veremos, pero más adelante. Bien, y finalmente la pestaña de ayuda, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos actualizar la suite, ¿sí? El Word, el PowerPoint y el Excel automáticamente, los tres, o visitar también el sitio web del proveedor, en este caso de Microsoft. Bien, también podemos buscar ayuda, ¿sí? Por ejemplo, y veremos algunas cosas. Por ejemplo, justo lo que vimos en esto de automatizar, podemos buscar referencias, ¿sí? Ayudas. Bien, eso sería un poco como que viendo a simple vista todo lo que nos depara el menú. Realmente si uno ha trabajado con Office, el Office 2010 de Windows, es muy parecido. Perdón. Bien, entonces ahora vemos un poco sobre los atajos. No me detuve a verificar los atajos porque quiero como que chequear los atajos más importantes con ustedes. Por ejemplo, en archivo, a ver, un atajo importante, o mejor dicho, cada menú, por ejemplo el menú archivo o la pestaña archivo, me muestra una serie de opciones. Generalmente las opciones tienen atajos. Por ejemplo, generar un nuevo documento en blanco tiene el atajo Command N. Generar una nueva plantilla es Shift, que es la flechita para arriba, es Shift Command P. Por ejemplo, imprimir, Command P. Seguimos. Por ejemplo, pegado especial, tiene el atajo Control, esta flechita significa Control, Command V. Por ejemplo, pegar y coincidir con formato, esta flechita que parece una X pero sin su patita izquierda es Alt o Option, Shift, Command y V. Entonces siempre hay que tener en cuenta que podemos tener acceso. Por ejemplo, si queremos habilitar cinta es Alt, Command y R. ¿Sí? Usar pantalla completa, Control, Command y F. No siempre, pero por lo general, ¿no? Cada opción tiene cierto atajo de teclado, ¿sí? Y así sucesivamente podemos ir buscando. Por ejemplo, corregir ortografía y gramática es Alt, Command, L. Si queremos buscar sinónimos es Control, Alt, Command, R. ¿Sí? Entonces, esos son los atajos que realmente es muy conveniente aprendérselos. Por ejemplo, vamos a cerrar este documento y si queremos generar un nuevo documento es de esta manera, ¿sí? Que sería Command N. Así de simple. Por ejemplo, queremos abrir un documento. Vamos a la fiesta del sol, por ejemplo, este documento que lo tengo listo, lo hemos abierto con un atajo de teclado, no hemos tenido que ir a menú archivo, abrir, ¿no? Por ejemplo, si queremos cerrar este documento es Command W.
Entonces realmente es muy cómodo utilizar los atajos de teclado, ya que estos atajos te permiten tener acceso a través del teclado directamente. ¿Sí? Ya no tienes que ir al menú, ¿no? Y elegir la opción adecuada directamente. Bien, vamos a generar un documento en blanco. Ahora vamos a ver un poco de barra de herramientas y explorador multimedia. La barra de herramientas vienen a ser realmente todos estos iconos, ¿sí? Incluida estas pestañas y esto de aquí que viene a ser las cintas. Estos iconos son iconos de acceso directo, por así decirlo. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir, simplemente le doy acá. En este caso, como no está configurada una impresora, no me habilita la impresión. Pero por ejemplo, si yo quisiera guardar, ¿sí? O si quisiera, por ejemplo, habilitar marca de párrafos, o si quisiera abrir la barra lateral, son los iconos más utilizados por lo general. Por ejemplo, aquí puedo crear un documento en blanco, ¿sí? Un documento con el bloque de diseño o diseño de publicación, o puedo generar simplemente otro documento. Con esta herramienta puedo reducir el tamaño de la hoja o aumentarlo. Bien, seguimos. Entonces, aparte de los iconos principales que tenemos en la parte superior, también tenemos unas pestañas que están ligados a unas cintas. Estas pestañas están ligados, como pueden ver, a una cinta que va cambiando de acuerdo a la pestaña seleccionada. ¿Y qué es lo que hacen estas pestañas? ¿O qué son estas pestañas? Lo que te permite estas pestañas es seleccionar una cinta que contiene un grupo de herramientas que son herramientas afines o que tienen un objetivo común, ¿sí? Por ejemplo, si uno va a inicio, tiene las herramientas de fuente para hacer el cambio, por ejemplo, tipo de fuente, tamaño de letra, negrita, cursiva, subrayado, tachado, ¿sí? Todo este tipo de cambios. Tiene para hacer edición de párrafos, cambiar estilos, insertar autoformas, cuadro de textos, imágenes. Por ejemplo, si vamos a la pestaña diseño, la cinta cambia y tenemos configurar página, implementar márgenes, diseño de texto, fondo de página, cuadrícula. Por ejemplo, vamos a elemento de documentos, ¿sí? Y tenemos insertar páginas, tabla de contenido, encabezado y pie de página, citas, ¿sí? Citas de las páginas, referencias, elementos de texto y, por ejemplo, ingresar ecuaciones. Si vamos a tablas, podemos ingresar distintos tipos de tablas, sombrearlas, darles estilo, dibujar bordes. Por ejemplo, queremos ingresar una tabla de 5×4. Podríamos agregarle un estilo, por ejemplo este estilo, indicarle los bordes y ya tendríamos una tabla. Si queremos insertar un gráfico también, si se dan cuenta, tenemos para insertar un gráfico, implementar datos con Excel o también jalar datos de Excel e implementar un diseño rápido o estilos de gráficos. Acá tenemos todo lo que viene a ser las figuras inteligentes, ¿sí? Y también podemos revisar, añadir notas, comentarios, hacer un seguimiento,
hacer control de cambios, revisar ortografía, compartir el documento a través de Messenger o correo electrónico y implementar protección al documento. Entonces, como se dan cuenta, son cintas que van cambiando de acuerdo a la pestaña. Si estoy en la pestaña inicio, la cinta cambia. Si estoy en la pestaña diseño, la cinta cambia. Si estoy en elementos de documentos, la cinta vuelve a cambiar. Y como le digo, son herramientas afines. Entonces, esta es la manera en que Word está ordenado, a través de pestañas, cintas y la barra de herramientas principal, que agrupa todas estas funciones en una sola, ¿no? Que viene a ser la barra principal, que es lo primero que vimos. ¿Sí? Todo esto de acá. Bien, ahora veremos el explorador multimedia y finalmente tipos de vista de documentos. Empezamos con el explorador multimedia. Por ejemplo, vamos a abrir un archivo. Abrir. Dentro de archivos tengo la fiesta del sol. Abrimos este documento. Lo colocamos en el centro. Y, por ejemplo, vemos que tiene gráficos. Ya le hemos formateado la parte del título. También el párrafo, le hemos puesto una letra capital. Y consta de párrafos y luego dos columnas con un gráfico insertado. Bien, por ejemplo, este gráfico quisiera cambiarlo, quisiera colocarle tal vez un gráfico distinto o que haga referencia a otro tipo de figura. Puedo utilizar el explorador multimedia que se encuentra a la mano izquierda de la herramienta de zoom. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos permite el explorador multimedia? Nos permite tener acceso a todos los archivos de imágenes, por ejemplo, que contiene iPhoto, a todos los archivos de audio que tenemos en iTunes, las películas que tenemos en la carpeta películas, imágenes prediseñadas de Word, símbolos y autoformas. Por ejemplo, yo quisiera eliminar esto y ingresar por ejemplo otra imagen. Simplemente arrastro y suelto y ya está, he ingresado otra imagen. Por ejemplo, también puedo ingresar sonido, películas. Vamos con una imagen prediseñada. Por ejemplo, lo quiero ingresar después de esto. A ver, una imagen personas, por ejemplo. Sí. También puedo ingresar, por ejemplo, símbolos. Por ejemplo, el símbolo de la manzanita. ¿Sí? Puedo ingresar también autoformas. Por ejemplo, quiero ingresar una autoforma como esta. ¿Sí? Entonces, el explorador multimedia me permite tener acceso a todos estos datos de manera fácil, como si fuera una biblioteca de archivos multimedia. Por ejemplo, ahora que ya tenemos modificado nuestro documento, me gustaría enseñarles, antes de ver vista de documentos, me gustaría enseñarles lo que viene a ser un poco de gestión del documento. Cuando me refiero a gestión, me refiero al hecho de, por ejemplo, abrir el documento o abrir un documento nuevo o guardar el documento. Por ejemplo, si uno da clic derecho al título del documento,
automáticamente tiene acceso a toda la hilera de jerarquía del archivo. Por ejemplo, la fiesta del sol se encuentra dentro de archivos. Archivos se encuentra dentro de documentos. Y documentos se encuentra dentro de mi casa o mi house o lo que viene a ser donde se encuentran todos mis documentos de usuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto me permitiría con un clic ir a archivos. Y efectivamente dentro de archivos está. Igual aquí, clic derecho y me da toda la jerarquía de documentos. Por ejemplo, si yo quisiera abrir otro documento, por ejemplo, que sé que está en documentos, podré ir aquí, simplemente un doble clic y los abro. Y si quisiera ordenarlos, podré ir a ventana, organizar todas, y me organizarían los documentos. Por ejemplo, acá tengo, si yo quisiera ir a básico, se me habilitaría, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero que este Word Mac básico esté como ventana maximizada, entonces ya lo tengo maximizado, y o lo puedo poner como organizar todas y me aparecen los 4 documentos, ¿no? ¿Y dónde los puedo elegir? Aquí. Por ejemplo, quiero ir, me interesa ir a avanzado, acá está. Me interesa maximizarlo, ok, está. Me interesa cerrarlo simplemente, por ejemplo, no guardar, y acá también lo puedo cerrar. Entonces, además, por ejemplo, si yo he abierto un documento, puedo ir a abrir recientes y desde aquí abrirlo sin problemas. Por ejemplo, la fiesta del sol. Por ejemplo, este archivo, imaginemos que ya he terminado la edición del archivo y quisiera guardarlo. Podría hacerlo con el atajo de teclado o simplemente ir a archivo, guardar como y indicarle un nombre. Por ejemplo, primer documento. Esto sería indicarle el nombre con el que quiero guardar el documento. Luego vendría ubicar el documento en la carpeta o lugar donde lo quiero guardar. Entonces, en ubicación le podría dar clic para desplegar las opciones que me da. Pero me doy cuenta que, por ejemplo, no me interesa ninguna de estas opciones, ni tampoco estas opciones de lugares recientes o carpetas que haya abierto recientemente, ya que yo, por ejemplo, lo quisiera en el escritorio, pero no en el escritorio directamente, sino tal vez dentro de una carpeta que, por ejemplo, diga archivos 2013 o 2013 y dentro Word, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para configurar o hacer todos estos pasos, ¿no? Lo que tendría que hacer es desplegar con este icono del explorador, dirigir a mi escritorio, por ejemplo, crear una carpeta que diga 2013, crearla, dentro de 2013 generar una carpeta, por ejemplo Word, crear la carpeta y dentro de Word recién, por ejemplo, mira, ahí se me señala que estoy en 2013, aquí que estoy en Word, recién dentro de Word guardar esto. Una vez que selecciono Word puedo volver a desplegarlo o a cerrarlo y me voy a formato. En formato tengo que darme cuenta de que documento de Word está con la versión doc.x, o sea, o .docx, que quiere decir que es un formato para lo que viene a ser los equipos Apple. Si este documento lo grabo con este formato, no me va a ser posible abrirlo en una máquina con Windows, a menos que le instale un parche o tenga que hacer algún tipo de
artificio para poder abrirlo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que sea compatible con las máquinas con Windows? Por ejemplo, del trabajo u otro lugar donde voy. Simplemente despliegas el botón y seleccionas documento de Word 97-2004. Seleccionando esto, lo que nos permite, como dice en la descripción, es la compatibilidad con Word 98, Word 2004 para Mac, Word 97 al 2003 para Windows, y también con los actuales, por ejemplo 2010, 2007 y 2013, el último Word que ha salido. Bien, entonces hemos colocado el nombre, hemos seleccionado la ubicación y ahorita estamos dándole el formato de compatibilidad para no tener problemas en ningún tipo de sistema operativo, tanto en Windows como en Mac lo vamos a poder abrir. Una vez completados estos 3 pasos, simplemente le doy guardar. Y bueno, ya debería tener el documento guardado. Lo verifico y sí, efectivamente, ahí está el documento. Ahora vamos a ver lo que viene a ser los tipos de vista de documentos. Bien, por ejemplo, tenemos en total 6 tipos de vista de documento. Los más utilizados son la vista borrador, que es la primera. Aquí podemos ver todos los tipos de vista de documentos. La primera es el de tipo borrador. Nos muestra el formato del texto, sí, pero simplifica el diseño de la página para que se pueda escribir y modificar rápidamente. En la vista borrador, como se pueden dar cuenta, no aparecen algunos elementos de la página, como las separaciones entre páginas, encabezados y pies de páginas. Bien, es una vista simplificada realmente, ¿no? También tenemos la vista esquema. En la vista esquema se utiliza para crear, como su nombre lo indica, esquemas y manipular fácilmente el texto. Se puede mover hacia arriba, hacia abajo, expandir o contraer los niveles, ¿sí? Que eso es tal vez lo más resaltante. Luego tenemos, entre los más utilizados, la vista diseño de impresión. La vista de diseño de impresión se utiliza para ver el documento tal como aparece en la página impresa. O sea, si mandásemos a imprimir este documento, nos debería salir tal cual nos muestra la vista de diseño de impresión. Finalmente, vemos la vista enfoque. La vista enfoque se utiliza para reducir al máximo las distracciones que puede tener el usuario al realizar el documento. Tenemos dentro de la vista enfoque 2 tipos o 2 modos. Un modo para escribir y otro modo para leer. El modo de escribir, por ejemplo, podríamos editar el texto. Sí. Y el modo lectura, que nos permite tener todos los documentos o las hojas del documento para ir pasando y leyendo. En este caso el documento solo tiene una sola hoja, así que no nos permite visualizar más de eso. Y este sería el modo tal vez más recalcante en Mac, la vista de enfoque. Como les vuelvo a repetir, es para reducir al máximo las distracciones y tiene 2 modos, el modo escritura y el modo lectura. Esto sería la primera sesión. Nos vemos en la sesión número 2. Hasta luego.